La nueva apuesta de Donald Trump para sacudir el tablero geopolítico se llama Junta de Paz, un organismo establecido en el Plan de Gaza con miras a tener una especie de papel administrativo en una eventual posguerra, pero que ahora se define a sí mismo como una posible herramienta para solucionar crisis y conflictos. El análisis es con Farid Cajat, internacionalista y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Cajat, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos de esta Junta de Paz? ¿Es efectivamente un organismo diseñado para garantizar la estabilidad en Gaza o va más allá? Eh, lo primero que habría que decir es que Donald Trump controla íntegramente el proceso. La preside indefinidamente, o sea, no queda claro si una vez que deje la presidencia de los Estados Unidos dejará de presidir la Junta. Él decide a quién invita, él es el único que tiene poder de veto, y el proyecto que presentó su yerno, Jared Kushner, cuya única competencia para estar donde está es, además de ser yerno de Trump, es saber de negocios inmobiliarios, ha presentado un proyecto que no dice nada sobre el hecho de que Israel sigue violando el cese al fuego, no permite la apertura del paso de Rafah, no permite el ingreso de 600 camiones de ayuda diario, como está contemplado en el proyecto del propio Trump, el plan de 20 puntos, y no dice nada sobre qué pasará políticamente después de la reconstrucción. Los palestinos son un pueblo bajo ocupación extranjera. Sobre sus derechos no hay una sola palabra, ni en lo dicho por Trump, ni en lo dicho por Kushner. Efectivamente, ya lo comentaba usted, hay denuncias de esas violaciones de Israel a lo que está pactado actualmente, pero entonces, ¿cómo creer que Israel podría atenerse a lo que eventualmente decida esta Junta de Paz? ¿Podemos decir que Netanyahu lo respetaría? ¿Qué cree usted? No, lo ha dicho además, no hay que imputarle nada. Él ha dicho que Israel no se retirará jamás de Gaza con esas palabras. En ese sentido, va en contra de lo dicho por Trump. Más aún, Israel sigue destruyendo edificios tanto en la zona, la llamada zona amarilla que controla, como, lo acaban de reportar ustedes hace unos minutos, dentro de la zona de Gaza que no está formalmente bajo control israelí. Claro, uno podría decir algo similar de Hamas, pero la pregunta era sobre Israel. Israel no ha dicho en ningún momento que piensa cumplir el plan en su integridad. Lo último que añadiría es que es curioso que se hable de una junta de paz para la cual están invitados o están invitados a formar parte Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, pero que ninguno de los dos, al margen de si aceptan o no ser parte, puede acudir a la inauguración porque ambos están bajo requisitoria de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Al respecto de esos miembros que tiene hasta ahora esta Junta de Paz, hablamos de unos 20 países firmantes, vemos pocas democracias, incluso Trump reconoció que hay miembros, dijo textualmente, controversiales. ¿Cree usted que esto es un punto importante, este tipo de miembros, para el funcionamiento de este Consejo? A ver, hay dos características que comparten la mayoría o casi todos los participantes. O sea, comparten al menos una de las dos, quiero decir. O no son democracias o son gobiernos de derecha radical aliados de Trump. Por ejemplo, ¿cuál es el interés de que por invitación de Trump sea parte de esta junta Albania? Realistamente qué puede aportar Albania a la solución de los problemas de Oriente Medio. Entonces, los criterios con los que Trump ha elegido a quienes deberían ser parte, no tienen nada que ver con afrontar los problemas en cuestión. A los que sí ha invitado siendo actores relevantes, por ejemplo, los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, hasta ahora ninguno de ellos ha aceptado porque, claro, Trump ha planteado que esto podría complementar o incluso reemplazar a la ONU, aunque luego se ha desdicho de esto último. Y uno se pregunta, si tú eres miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, ¿por qué dejarías ese organismo para pasar a ser parte de otro organismo donde la admisión es por invitación de Trump y donde el único que tendría derecho de veto es el propio Trump? Se habla efectivamente de que esta Junta de Paz sería un contrapeso a Naciones Unidas. Dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
que el organismo que lidera, es decir, la ONU, va a sobrevivir a esta iniciativa, a esta junta, a este Consejo de Paz. ¿Es realmente entonces, cree usted, esta junta un rival para Naciones Unidas? No, a ver, Naciones Unidas tiene membresía universal. Todo Estado reconocido en el sistema internacional tiene derecho a ser parte de Naciones Unidas. Aquí te tiene que invitar personalmente Donald Trump. Segundo, la membresía en Naciones Unidas es permanente. No por 3 años, y si quieres permanecer más tiempo tienes que pagar $1.000 millones que Trump administraría. Tercero, Naciones Unidas se basa en la Carta Fundacional de la organización y en el derecho internacional. Esta junta se basa en la voluntad omnímoda de Donald Trump. Y por último, como decía, aquí solo Trump tiene poder de veto. Ahora, para hacer la respuesta completa, el propio Trump era consciente de las limitaciones de la legitimidad de su iniciativa y por eso le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que la aprobara. Y ahora dice que esto va a coexistir con Naciones Unidas. En ese sentido no sería necesariamente un problema, pero que pueda reemplazarlo, creo que no hay ninguna posibilidad. Volviendo a hablar un poco acerca de los miembros, de los invitados para este Consejo de Paz, fueron 60 países los invitados, incluyendo Rusia y China, rivales globales de Estados Unidos. ¿Cómo explicar este gesto hacia esas potencias por parte de Trump? Bueno, si tú quieres que esto tenga un protagonismo creciente a expensas, cuando menos parcialmente, de la ONU, debes atraer a los miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad, que son quienes más podrían aportar a la solución de problemas propios del sistema internacional. Pero repito, ¿qué incentivo tienes, digamos, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, a renunciar a ese derecho a veto para ser parte de una organización donde hay un control virtualmente omnímodo de Donald Trump, tanto de los recursos, que no los pone Estados Unidos, como del poder de decisión? Porque reitero, el único con derecho a veto aquí es Trump. Y no hay forma de removerlo del cargo sino por un voto unánime. Obviamente el voto de Trump va a ser contrario a su remoción del cargo, por ende no hay forma de removerlo de él. Son muchos los detalles que tiene este organismo. Usted ya lo decía, señor Cajat, los miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde están las potencias europeas, ya dijeron que no a este Consejo de Paz. ¿Cree que con este Consejo de Paz, con el contexto de Groenlandia, estamos viendo cada vez más cómo se distancia aún más el viejo continente de Estados Unidos, que otrora eran unos históricos aliados? Sí, pero lo que hemos visto con el caso de Groenlandia es que Trump en esto sigue lo que fue originalmente una táctica leninista. Se atribuye a Lenin haber dicho: embiste con tu bayoneta, si chocas contra algo duro retrocede, si la bayoneta penetra, sigue embistiendo. Trump está usando esa lógica. Primero amenazó con el uso de la fuerza a Groenlandia, o para capturar ese territorio. Luego abandonó la pretensión de usar la fuerza, pero aplicó aranceles. Cuando la Unión Europea, que ya había firmado un acuerdo comercial bastante inequitativo con Estados Unidos, por ejemplo, le permitía a Estados Unidos imponer aranceles de 15% a la mayoría de las exportaciones europeas, sin que Europa pueda poner un centavo de aranceles a las exportaciones norteamericanas. Habiendo ya aceptado eso, que algunos incluso desde la derecha llamaron un acto de vasallaje, Trump ahora les quería poner aranceles por una razón totalmente ajena al acuerdo comercial. Entonces Europa finalmente ha dado muestras de reaccionar y sí tiene algunos instrumentos con los cuales causar daño a la economía norteamericana, porque además Europa, desde la primera administración Trump, tiende a focalizar sus sanciones contra estados pendulares que los republicanos necesitan ganar para mantener control del Congreso y eventualmente la presidencia. Entonces, cuando Europa finalmente se puso firme, Trump ha tenido que retroceder, como había hecho con Rusia en el caso de Ucrania y con China en el caso del conflicto comercial. Le ha tenido que sacar las castañas del fuego el secretario general de la OTAN diciendo que ya había un acuerdo para una negociación a largo plazo sobre Groenlandia, pero la prueba de que esto es una hoja de parra para cubrir las vergüenzas de Trump es que el secretario general de la OTAN no tiene ninguna autoridad para hablar
en representación de Groenlandia, que es parte del territorio soberano de Dinamarca. Si acaso eso tendría que haberse negociado con el gobierno danés. Sí, de hecho lo venía diciendo el primer ministro de Groenlandia que no sabe de qué hablaron Mark Rutte y Donald Trump. Por profundizar un poco más en lo poco que sabemos acerca de este Consejo de Paz, este organismo asegura, como usted nos comentaba, que el presidente de Estados Unidos tiene un cargo vitalicio. No está claro si ese papel se refiere al presidente actual o al presidente Donald Trump, pero ¿cree usted que de alguna manera Trump también está buscando una manera de dejar un legado, por decirlo así, a nivel internacional? A ver, si no me equivoco, se habla de Donald Trump, no del presidente de Estados Unidos como presidente vitalicio de esta Junta de Paz, ¿no? Y sí, o sea, si algo ha quedado claro en meses recientes es que Trump quiere un reconocimiento de aquellos a los que normalmente desprecia. La Europa Walk, como la llamarían algunos de sus seguidores en los Estados Unidos, quiere el Premio Nobel de la Paz, lo ha dicho en todos los idiomas posibles, sin ninguna modestia ni sentido de la vergüenza, ha aceptado la medalla del Premio Nobel, que no le podía transferir el premio mismo a María Corina Machado, en un acto francamente deslucido. Entonces sí, él cree que este puede ser su aporte a la historia, pero habría que recordar que Trump a veces cambia de opinión sin solución de continuidad y a veces simplemente se aburre de un tema y se desplaza hacia otro. Y a medida que se acercan las elecciones de medio término en noviembre de este año, probablemente su atención se concentre en los problemas políticos internos de los Estados Unidos. De ahí que quizás Europa esté con una respuesta fuerte, pero muy mesurada, conscientes de quizás que están al tanto de esta postura de Donald Trump, que es una persona que en cualquier momento puede cambiar este tema, como ya vimos, cambió la agenda de Irán en cuestión de días para pasar ahora a Groenlandia. Sí, en el caso de Irán, además, Israel y Estados Unidos, habría que decirlo con claridad, contribuyeron a la muerte de más iraníes, digamos, eran víctimas de una dictadura que reprime a mansalva a su propia población. Pero Estados Unidos incentivó a través de un tuit del propio Trump a participar masivamente diciendo textualmente ya viene la ayuda y deslizó la posibilidad de un ataque militar, cosa que después no hizo. Y en el caso de Israel hay un reconocimiento implícito de que se ha armado a sectores de la oposición, con lo cual lo que se iba a lograr con esas armas no era derrocar al régimen, sino aumentar la represión, esperando que así Estados Unidos se decida a actuar. Entonces, Europa es consciente de que con Trump todo acuerdo es temporal, ninguno es permanente, pero al menos por primera vez ha actuado de manera, aunque no toda la Unión Europea, pero la mayoría de países, de manera conjunta y, por ejemplo, ya se ha suspendido, de hecho, el acuerdo comercial que buena parte de miembros de la Unión no querían ratificar. Farid Cajat, internacionalista y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como siempre, un placer tenerlo aquí en Press 24. Gracias, buenas tardes.